¿Qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema del bullying. Este es un tema que cada día comienza a ser más complejo y se va intensificando en la sociedad. Los adolescentes cada vez más sufren de este tipo de situaciones. Cabe mencionar que el bullying no solo es experienciado por niños y adolescentes, sino también puede sufrirlo los adultos. Generalmente lo focalizamos en el ámbito escolar. Incluso a veces la traducción que hacemos del concepto de bullying es de acoso escolar. ¿En qué consiste el bullying o el acoso escolar? Consiste en el sometimiento de una persona a través de un individuo o un grupo de personas que ejercen violencia psíquica o psicológica, física o verbal sobre una persona con una aparente condición deficitaria frente al resto del grupo. Este tema trae muchos elementos alrededor de para poder analizar. Lo primero es que los niños o las personas o las niñas que son víctimas de estas conductas o de este tipo de acoso, generalmente no inicia esta conducta solamente en el ámbito escolar o en el ámbito comunitario. Muchas veces la conducta de abuso inicia desde el entorno familiar. A veces es un abuso velado porque tiene que ver con una sobreprotección de los padres, pero en ocasiones es un abuso explicitado a través de conductas denigrantes, excesiva crítica o conductas de violencia física. Cabe mencionar que cuando una persona es violentada en su entorno familiar, donde se supondría debería de tener el cobijo y el soporte de sus padres, es más fácil que se sienta con una incapacidad de establecer una defensa o una protección ante las amenazas del entorno. Es decir, los niños o las niñas que crecen en entornos sumamente violentos normalizan que los otros puedan abusar de ellos y eso los hace más vulnerables. Pero también cuando el abuso es velado, es decir, cuando existe una sobreprotección de los padres, esto también va creando una perspectiva de indefensión en los niños. Esta condición de indefensión produce que fácilmente sean vulnerados por otras personas que intentan tener conductas abusivas. Y ahí tenemos el origen del bullying, entre muchos otros factores y comorbilidades que pueden estar presentes. El pobre desarrollo de habilidades sociales es importante porque en muchos momentos la mejor manera de frenar el bullying es la asertividad. Pero creo que el punto central del acoso escolar es que los niños desarrollan una perspectiva de indefensión y en muchos momentos de una profunda vergüenza por asimilar o interiorizar aspectos que consideran deficitarios. Es decir, cuando alguien sufre acoso o es abusado, muchas veces no siente que tiene la capacidad o el derecho de establecer una defensa legítima de su dignidad. Y ahí es uno de los grandes problemas que se presentan en el tema del acoso o del bullying. El siguiente punto me gustaría entablar tres fases básicas de cómo se va produciendo el bullying y cómo esto puede tener consecuencias muy graves como la ideación suicida o las conductas suicidas consumadas. Generalmente el proceso de bullying inicia con algo que se denomina el sometimiento. Es decir, el acosador o el grupo de acosadores empiezan a intimidar a la persona. Le empiezan a hacer observaciones, señalamientos, se convierte en el centro de la burla o de las críticas del centro del grupo. En muchos momentos también debemos ubicar el perfil del ofensor, que muchas veces ese ofensor también es una persona que está recibiendo algún tipo de abuso y trata de replicarlo en el entorno escolar como una forma de, primero, de descargar la frustración que siente y segundo, de no ser el foco de las agresiones del entorno. Entonces, eso lo podremos ver en otro video. Pero aquí el punto importante del sometimiento es que el niño o la niña o los adolescentes no cuentan con la capacidad de hacer frente a ese malestar y por tanto no son capaces de pedir ayuda a los responsables del entorno que les podrían brindar ese apoyo para no caer en estas conductas de sometimiento.
Esta percepción de indefensión es un punto clave para poder valorar el por qué alguien no puede salir de estas conductas de abuso. En la actualidad vemos que el abuso ya no solo es físico, sino también a través de redes sociales. Y eso a veces se vuelve mucho más grave o mucho más vergonzoso para la persona que lo recibe, porque comienza a expandirse mucho más y no solo se queda en un núcleo específico de interacción. El siguiente proceso del bullying, ya una vez que la persona se encuentra sometida, es el sufrimiento. Y aquí lo que vamos a ver es que la persona, el sufrimiento tiene su origen en llevar el peso sobre uno mismo. Entonces, en esta etapa del bullying, el niño o la niña o los adolescentes, lo que les pasa es que empiezan a llevar esa vergüenza, ese peso sobre sí mismos, no lo comparten con nadie y se sienten profundamente incomprendidos. Ante esta situación, empieza a haber un aislamiento, una abulia, o sea, una pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas, empiezan a surgir experiencias de melancolía, de depresión, por la cantidad de aislamiento y de sufrimiento que va presentando la persona. Y aquí puede empezar a haber somatizaciones, los niños o las personas tratan de evitar asistir al entorno donde se produce el bullying, por ejemplo en la escuela, fingen enfermedades o comienzan a tener síntomas físicos o enfermedades como respuesta a este nivel de sufrimiento y de ansiedad. La sensación más intensa que se presenta en la etapa de sufrimiento es la angustia, una angustia paralizante, una angustia que lastima emocional y existencialmente a los niños o a las personas que están padeciendo esta experiencia. Y la tercera etapa, que es la más complicada y donde existe una serie de conductas de riesgo importantes, sería la desesperanza. Es decir, cuando este sufrimiento ha debilitado tanto las fuerzas o la motivación o la voluntad de la persona que está recibiendo el bullying, que se resigna a esa condición y empieza a explorar posibilidades para enfrentar eso, pero que van en detrimento de su salud o de su vida. Por ejemplo, las autolesiones, los problemas de la trastornos de la conducta alimentaria, pero sobre todo las conductas suicidas. Por eso es que en la actualidad en muchos países desarrollados se están generando muchos problemas de ideación y conductas suicidas en adolescentes y están fuertemente vinculados al problema del bullying. ¿Qué podemos ver en esta situación? Pues que es un tema que necesitamos abordar de diferentes maneras, no solo con campañas publicitarias, no solo en los entornos escolares. Tenemos que replantearnos la manera en que estamos creando un sistema de educación y de crianza en los entornos familiares y cómo la sociedad se va tornando cada vez más violenta, legitimando una serie de conductas que van en detrimento de la armonía y el respeto mutuo. Yo creo que es tiempo de pasar de los discursos a las acciones. Cada vez el discurso se vuelve más políticamente correcto, pero vemos que en las acciones sigue habiendo mucha discrepancia entre el discurso y la vivencia de muchas personas. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco este año que me han acompañado a través del canal de YouTube. Espero que el contenido que hayan recibido haya sido de su agrado. Estaré proponiendo nuevos temas. Este es el primer video del año. Espero que los disfruten. Les deseo un buen año y que vengan cosas buenas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.